Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete con 2 minutos, sean todos y todas bienvenidas a esta entrevista. Hoy es día lunes 6 de marzo y vamos a estar conversando sobre la participación de las mujeres en la lucha sindical. Para ella me acompaña Silvia Navarrete de Citra Salud y Sonia Viñerta de la UNT. Estamos también a la espera de Rocío Flores de la plataforma de la clase trabajadora. Buenos días, bienvenidas a YSUCA. Gracias, igualmente, por la invitación. Buenos días a todo el público que nos escucha. Gracias, buenos días a todos los que nos escuchan. Para nosotros es un gusto estar acá con ustedes y agradecemos la invitación. El derecho a la libre sindicalización en El Salvador está protegido en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil. También hay instrumentos internacionales ratificados por El Salvador como el Convenio 87 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, relativos a la protección del derecho y libre sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo, tanto en la administración pública como en la empresa privada. A pesar de esta protección legal, Silvia, ¿considera que hay libertad sindical actualmente en nuestro país? Bueno, hasta el momento nosotros hemos venido viendo una serie de violaciones a la libertad sindical, lamentablemente. A pesar de que hay mucha legislación en favor de la libertad sindical, en este momento está siendo violentada. Hemos visto, por ejemplo, directivos sindicales despedidos, incluso encarcelados únicamente por reclamar sus derechos y hacerlo pues en una forma correcta, pero se pretende callar e incluso estamos viendo intenciones hasta como desaparecer sindicatos únicamente a través de decretos en donde quedan varias instituciones pues ya inexistentes, y si desaparece la institución borran de un plumazo también el sindicato. Entonces es lamentable pues que a estas alturas estemos viendo que en nuestro país, a pesar de que hay convenios ratificados en favor de la libertad sindical, estos al parecer no tienen ninguna validez para las autoridades y continúan reprimiendo el movimiento sindical en nuestro país. En este sentido, Sonia, ¿es más difícil para las mujeres ejercer actividades de defensa de derechos? Sí, evidentemente que sí, y hay varias razones. Unas se puede decir que son estructurales y otras son más como de decisiones personales que no están vinculadas de lo primero que acabo de decir. En principio, a las personas, a los seres humanos no se nos educa para la organización. Tenemos un sistema educativo, y creo que es a nivel del mundo, unos más, otros menos, pero un sistema educativo que nos vuelve individualistas. Y entonces la unión de los y las trabajadoras le da fuerza a nuestras reivindicaciones. Entonces por eso, digamos, cuesta mucho reconocerse como clase trabajadora, porque no nos educan para eso, ni nos educan para unirnos con otras personas y buscar nuestros intereses comunes. Y en el caso de las mujeres, ¿verdad?, los roles de género que nos imponen y una identidad que las mujeres desarrollamos más subordinadas, eso nos impide realmente tomar acción y priorizamos otros espacios como la familia, el espacio del cuidado familiar sobre todo, antes que esto, ¿verdad? Entonces, difícilmente muchas mujeres, aunque pudieran tener alguna iniciativa de participación, esa carga familiar y la no formación política en derechos es lo que a veces obstaculiza, ¿verdad? Sin dejar de lado también que el mundo sindical es un mundo masculinizado, es un mundo de hombres en realidad, entonces las mujeres nos vemos como numéricamente contadas, ¿verdad? Con los dedos de la mano, como se suele decir, para poder participar. Entonces no se siente un espacio atractivo que nos considere, que nos valide
con todo lo que somos o es el ser mujer. Sin embargo, ustedes son mujeres de trabajo, pero también de lucha sindical y muy conocida, pues no es una lucha nueva. Tienen años de estar, pero como ya decía Sonia, es un espacio que cuesta muchas veces abrirse. ¿Cómo ha sido en el caso de Silvia Navarrete integrarse a un sindicato y estar en muchas ocasiones tal vez rodeada de hombres y escuchar estas decisiones y abrir paso y hacerse escuchar? Sí, quizás en el caso nuestro, por ser salud, una institución donde trabajamos en la mayoría pues mujeres, no ha sido como tan difícil llegar a ocupar puestos en la junta directiva del sindicato. E incluso pues casi siempre nos hemos mantenido siendo mayoría mujeres en la junta directiva de nuestro sindicato. En este momento, por ejemplo, solo tenemos 3 hombres en nuestra junta directiva, pero en la mayoría de organizaciones sindicales vemos que sí existe bastante la dificultad para que mujeres lleguen a ocupar puestos de dirección en el sindicato. En el caso nuestro, no hemos tenido esa dificultad, pero ya en otras estructuras, como por ejemplo en la federación, en la confederación, sí vemos que la mayoría de miembros en los puestos de dirección son hombres. Sin embargo, algunos compañeros tratan la manera de impulsar la participación de las mujeres. En el caso pues de nuestra federación, los compañeros que se encuentran en la Secretaría General apoyan bastante el hecho de que las mujeres participemos en los puestos de dirección de estas estructuras. En su caso, Sonia, ¿cómo ha sido también esta integración a los sindicatos y su lucha? Bueno, digamos que el sindicato al que pertenezco, la Unión Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del ISDEMU, por la naturaleza de la institución, mayoritariamente somos mujeres, ¿verdad? Entonces, siempre desde que existe el sindicato solo ha existido un hombre en la junta directiva, siempre hemos tratado de que esté presente, ¿verdad? Porque la planta de trabajo, pues igual la vemos hombres y mujeres, aunque muchísimas más mujeres. En ese espacio no me ha sido muy difícil, pero en los otros espacios sí. Pero consciente y formada como estoy, o sea, he tenido que tomar la decisión de avanzar hacia esos obstáculos. Afortunadamente, en la federación, como decía Silvia, aunque sí hay situaciones difíciles para las mujeres, por lo menos hay una disposición a que las mujeres participemos, pero por lo que señalaba al inicio, es difícil. Por ejemplo, en la Junta Federal de la UNT, que es la que estoy representando en este momento, solo vemos 2 mujeres, ¿verdad? Y el resto son hombres, porque las mujeres, como decía, no se ven llamadas, convocadas, no solo porque no quieran, sino que porque hay situaciones o relaciones de peso, incluso a veces hasta se sufre violencia intrafamiliar por el hecho de pertenecer a un espacio sindical. Y en la confederación, ¿verdad?, a la que pertenecemos, la CNTS igual, se está haciendo un trabajo bastante importante. Bueno, Silvia como federación y yo como federación pertenecemos a la CNTS, y ahí estamos haciendo un trabajo, como dicen, abriendo camino, ¿verdad? Hay disposición para que las mujeres avancemos y que se avance a mayor participación, las que estamos y otras que se puedan sumar. Entonces sí ha sido difícil, pero también se han abierto esos espacios. ¿Cómo considera usted también dividirse, digamos, entre la familia, entre el trabajo, entre la lucha sindical? Porque son tareas bastante de peso, máxima si se es mujer, ¿verdad? Porque algunas veces se termina el trabajo en la casa, sigue tal vez el trabajo del sindicato, algunas reuniones, pero llegan a la casa a hacer las tareas de cuidado. ¿Cómo entremezclar todo esto para tal vez ir saliendo a flote y no hundirse, ¿verdad? Muchas veces cuesta porque no se tiene un apoyo suficiente, como lo explicaba Sonia. Sí, esa quizás es la parte más difícil, y en donde realmente se limita también la participación de las mujeres.
Ya lo decía Sonia, pues a veces uno tiene problemas hasta con su familia, hay reclamos porque uno dedica demasiado tiempo al trabajo sindical, pero que en realidad muchas veces es necesario hablar con la familia y hacer que tomen conciencia de que el trabajo que nosotros hacemos no es únicamente para nuestros compañeros trabajadores, sino también pensando en el futuro de nuestros hijos, porque tenemos que cuidar las conquistas que se han logrado hasta este momento en favor de la clase trabajadora, para que también nuestros hijos puedan tener esas garantías ya cuando lleguen a una edad en la que tienen que dedicarse igual a trabajar. Entonces, pero aunque para nosotras es bastante difícil, hemos continuado en este esfuerzo. En mi caso, pues yo tengo ya 30 años de estar en el movimiento sindical. Hemos pasado situaciones bien difíciles en las cuales he perdido hasta mi estabilidad laboral. Y gracias a Dios, a través de las luchas que hemos hecho y de los procesos legales, se ha logrado nuevamente pues regresar al trabajo. Entonces es una tarea bastante difícil para nosotras, especialmente como mujeres, porque tenemos que dedicar todo ese tiempo al trabajo sindical, pero igual no descuidar la familia y tampoco el trabajo, pues porque tampoco uno se puede separar definitivamente de su trabajo. Pero de todas formas, el esfuerzo lo hacemos y lo hacemos con gusto porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Datos del Ministerio de Trabajo, estábamos revisando este fin de semana, que refieren sobre la participación de las mujeres en sindicatos, ha oscilado entre el 20.92% desde el 2017. Sin embargo, para el 2019 hay una baja. Del 20 se pasa al 13.3% en el 2019. No hay datos pues del 2019, 2020, 2021, 2023. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Todo es secreto. Sin embargo, estos datos nos indican que la participación de mujeres tanto en la vida laboral como dentro de los sindicatos va bajando. Actualmente, ¿ustedes cómo están evaluando la participación de las mujeres? Sí, volvemos a insistir que la evaluamos como una cuesta arriba en realidad, ¿verdad? En términos muy, muy coloquiales, pues por las situaciones que ya señalamos, pero también por lo que la cultura de criminalización que se ha generado de la lucha sindical. Lamentablemente a veces hasta las mismas trabajadoras y los trabajadores no reconocen esto que hacemos como un trabajo, es un trabajo de defensa de derechos, ¿verdad? Que tiene la misma importancia como cualquier trabajo remunerado o no remunerado, que es el que se hace en la casa, porque defender derechos a nosotras, por ejemplo, nos implica un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste económico, ¿verdad? Y todo eso lo hacemos, como muy bien señalaba Silvia, por el compromiso que hemos adquirido. Entonces, la cuesta arriba significa romper el miedo, empezando por ahí, romper el miedo. 2, desarrollar una conciencia de clase, porque si yo no me siento trabajadora y me veo como parte de ese grupo de personas a las que venden su fuerza, ¿verdad? Que venden sus capacidades mentales, entonces me quedo inerte, me quedo ahí esperando, ¿verdad? Que las patronales, como hablamos en el lenguaje sindical, hagan con nosotras lo que queramos. Entonces, en la medida que yo rompo el miedo, en la medida que yo tomo conciencia que soy clase trabajadora y que me debo unir con otras personas, avanzamos un poco, y eso ha pasado por mi propia experiencia personal. Entonces, la lucha y la defensa de derechos requiere sistemáticamente en un proceso de vida una formación, porque si las mujeres no
pasamos por ese proceso, nos vemos desvinculadas. Y las organizaciones ya existentes también deben generar los espacios para que las mujeres se sientan convocadas, ¿verdad? Y digo las organizaciones, aunque es una obligación de Estado, porque la sindicalización es un derecho humano fundamental. Entonces se supone que el Estado completamente en todo lo que significa debería generar educación organizativa, educación política, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista en el que hemos vivido, en el que seguimos viviendo, o sea, te hace individualista porque no le conviene, ¿verdad?, que te unas como trabajador o trabajadora, porque es lo que nos da fuerza. Eso precisamente es uno de los obstáculos mayores. Y la otra, bueno, en primer lugar, lo que decía ella, ¿verdad?, la criminalización, el ser señalados de una u otra forma. Y ahora, del 2019 para acá, en mayor medida, también no solo han sido señalados por sus compañeros, sino que también esta criminalización se hace desde el Estado muchas veces. ¿Considera usted que este tipo está coaccionando el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de huelgas, Silvia? Claro que sí. Bueno, nosotros hemos visto gran cantidad de organizaciones sindicales que lo que han hecho es mejor plegarse al oficialismo y detener todas aquellas actividades que iban en la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores. Hemos sido muy pocas las organizaciones que nos hemos mantenido en esa línea, pero igual esta misma situación también nos ha obligado a actuar con cautela, porque este gobierno reprime al cualquier intento de los trabajadores por defender sus intereses. Nosotros tenemos en nuestro caso como Citrasalud a nuestro secretario de organización con un proceso de destitución y despido únicamente por haber protestado por un horario injusto que se les pretendía imponer. Entonces, estas situaciones, quiérase o no, lo que hacen es meterle miedo a la gente. Y la gente por miedo, a veces aunque esté sufriendo algún tipo de violación, ni siquiera se atreven a denunciarlo. Aquí no se ha respetado, en el caso de nuestro compañero, no se ha respetado el fuero sindical. Él, además de ser el secretario de Organización y Estadística de Citrasalud, también es el primer secretario de conflictos de nuestra federación, la FSTS. Además de eso, el compañero también es el representante de los trabajadores en las instituciones de control, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, miembro también de la Comisión de Servicio Civil. Entonces, todas estas estructuras a él le garantizan un fuero, y sin embargo, este fuero no ha sido respetado. El proceso sigue, incluso lo han realizado de manera express. Estamos en el último momento en el que nosotros esperamos que se resuelva apegado a derecho, ya que se está siguiendo un proceso contencioso administrativo, pues se han dado una serie de irregularidades en este proceso. Y esto es nada más un ejemplo de lo que este gobierno está haciendo en contra de la clase trabajadora, en donde se está irrespetando la libertad sindical y se está criminalizando la protesta sindical. Y en realidad para nosotros pues esto es como poner también un freno a cualquier intento de las organizaciones sindicales por defender sus derechos. Sin embargo, como trabajadores y con todo el recorrido que ya tenemos como sindicalistas, somos bastante creativos y continuamos siempre realizando nuestra labor, tal vez no con la fuerza que amerita ni con la fuerza que nosotros quisiéramos hacerlo,
pero esto no nos va a hacer retroceder. Nosotros continuamos y esperamos pues que organizaciones sindicales que a este momento se habían plegado a este gobierno y que también están siendo reprimidos, tal vez ellos con la esperanza de no ser tocados, pero la represión se ha dado. Hemos visto varios compañeros que han estado pues poniéndose a la orden de las actuales autoridades y sin embargo igual han sido reprimidos. Todo esto que está sucediendo en el país, ¿cómo queda entonces los convenios firmados, el convenio 87 y 151 de la OIT, como decíamos al inicio, que permite la protección del derecho y libre sindicalización y también permite los procedimientos para determinar las condiciones de empleo, tanto en la administración pública como en la privada? ¿Cómo quedan este tipo de convenios con este tipo de atropellos que nos estaba hablando Silvia? Sonia. Sí, a mí esa pregunta me encanta hablar de eso, porque la experiencia como mujer trabajadora, como mujer formada en los derechos humanos de las mujeres, me permite decir, ¿verdad?, que tenemos un grave problema de la brecha entre el cumplimiento, lo que dice la normativa, ¿verdad?, a lo que realmente vivimos en el día a día, no solo en materia de este derecho de sindicalización, sino que otros derechos. Entonces, los estados, para el público que nos escucha, los estados tienen la obligación, dos grandes importantes obligaciones que son el deber de respetar los derechos y el deber de proteger los derechos. Entonces, cuando existen estos convenios, estas leyes, y si respetan, abren el camino, ¿verdad?, para que nosotras, ya lo hemos hecho, ¿verdad?, tenemos varias denuncias, varias quejas en la OIT, entonces abren el camino para decir a nivel internacional, el Estado salvadoreño no protege, no garantiza, ni respeta este X derechos. Entonces, la gente cree que solo nos quedamos a nivel nacional o solo se puede quedar. No, hay un camino, porque El Salvador no es una isla, pertenece a sistemas de protección de derechos humanos y está obligado a respetar. Entonces, como no se cumple ese respeto de la forma en que lo establecen las normas, entonces hay que acudir a denunciar al Estado salvadoreño. Cuando se acude a estas instancias, lógicamente se sigue un proceso. Este proceso, ¿en qué puede terminar? ¿Puede haber algún tipo de sanciones y qué implica esto para el país? Es allí donde nosotros nos sentimos, por ejemplo, que la OIT se queda corta, porque la única sanción hacia los países violadores de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, es una sanción moral. Y muchas veces a los gobiernos les importa poco una sanción de este tipo, aunque se ha dado ya en otras ocasiones que también se logra llegar a sanciones de tipo económico, pero generalmente se quedan hasta allí. Y muchos de los gobiernos, aunque reciban las resoluciones de la OIT en favor de un trabajador, pues no la cumplen porque no son de carácter vinculante. Sin embargo, muchas veces dan resultado este tipo de acciones que realizamos las organizaciones sindicales. Nosotros esperamos que en este gobierno por lo menos se respete este tipo de resoluciones de la OIT, porque sí, debido a denuncias que se han presentado ante la OIT, ya se han generado grupos de investigación que han venido al país y hemos visto también algún cambio en la actitud de las autoridades, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Trabajo. Había una negativa a entregar en tiempo las credenciales a las organizaciones sindicales. Nuestra federación y confederación y puso la denuncia ante la OIT y se han visto reacciones, pues ya que recientemente tuvimos una reunión
con el ministro de Trabajo, en donde entregó credenciales a un grupo de sindicatos, de federaciones y confederaciones que habían estado siendo en muchos casos retrasada la entrega de las credenciales a las organizaciones sindicales. Nosotros, cuando íbamos a ver cómo iba nuestro proceso, por ejemplo, veíamos sindicatos que ya se había terminado su periodo, ya se había vencido, y aún no les habían entregado credenciales. Entonces, a raíz de esta queja que se puso a la OIT y de las investigaciones que ha comenzado a hacer la institución, hemos visto que ya sí se han venido generando pues algunos cambios favorables para los trabajadores. Quisiera ampliar ahí. Adelante, Sonia. Es importante que la gente que nos escucha sepa dos cosas. Uno, la palabra recomendaciones tendemos como a no darle la importancia, ¿verdad? Me recomendaron y ahí queda. Y ahí queda, si lo quiero lo hago, pero en el lenguaje diplomático y basado en el principio de digamos, soberanía de los estados, se presupone que nadie nos puede venir a obligar a hacer algo, ¿verdad? Pero en tanto que el Estado salvadoreño pertenece a esos sistemas de derechos humanos, las recomendaciones es como decir, señor, haga, sin decírselo en el carácter imperativo, ¿verdad? Entonces las recomendaciones prácticamente es importante que la gente sepa que tienen un impacto internacional. Y entonces un Estado que ha sido denunciado, que ha sido señalado, porque hasta fíjese que la palabra denuncia se cambia por queja, ¿verdad? Aquí internamente manejamos denuncia, pero a nivel internacional manejamos la queja. O sea, cambia, pero es ese principio de soberanía. Entonces el lenguaje diplomático cambia para las relaciones entre los Estados. Pero si un Estado es señalado, ¿verdad? Y se comprueba, o mientras se hace la investigación también, cuando se hacen las grandes reuniones allá en Ginebra, ¿verdad? Del Comité de Libertad Sindical, ningún presidente, ninguna presidenta quiere verse señalado, porque entonces es poner el dedo a nivel internacional. Usted, Estado, usted, señor, señora, que dirige ese Estado, usted es un violador o una violadora de derechos humanos, en este caso de la libertad sindical. Nadie quiere verse eso. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, la presión a través de las quejas, y hace muchas veces retroceder, como ya Silvia explicó, ¿verdad? Nuestra confederación interpuso quejas hace 2 periodos, ¿verdad?, aproximadamente, y entonces, ¿qué ha hecho? ¿Qué resultado ha hecho eso? Que hasta otras organizaciones se benefician, ¿verdad? Claro, eso no se dice, eso no se publica, ningún titular va a decir, voy a cambiar, ¿verdad?, mi manera de proceder porque se ha puesto una queja. Todo eso se maneja en silencio, pero es importante que las organizaciones y la población sepa que las quejas, el problema es que son procesos tardados, como es una cuestión a nivel internacional, y cada reunión que se hace, ahí se menciona la nómina de los estados que están señalados, y nadie quiere verse así porque eso tiene un impacto también para otro tipo de medidas. Ok, esta mañana conversamos con 2 mujeres sindicalistas, luchadoras y trabajadoras. Ella es Silvia Navarrete, representa a Citra Salud, y Sonia Viñerta de la UNT. Estamos conociendo un poco más qué significa ser mujer trabajadora, pero también ser mujer trabajadora y sindical. Hemos escuchado un poco cómo cuesta por las tareas de cuidado. Aparte también muchos de los sindicatos están en su mayoría compuestos por hombres, y esto también dificulta un poco el trabajo. Vamos a una pausa, pero al regresar continuamos con más de este tema, y también le cedemos micrófono a los amigos y amigas que nos están viendo o escuchando. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En
la internet, puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Regresamos 7:32 y a dar paso pues a la participación ciudadana. En el Facebook nos están comentando. Julio Quintanilla dice: hasta creo que se debería tener una escuela sindical solo para mujeres para crear más capacidad de organización, y sé que mucho cuesta. Saludos. Erika de León nos dice: una termina abandonada los espacios sindicales, primero porque el ejercicio de dirección del sindicato son tomados por los hombres y se imponen, y la cultura machista es más imponente y no dejan que las mujeres se expresen, solo que obedezcan. Ejemplo, dice el STIS. Julio Quintanilla nos dice: realmente el hombre es machista y quiere imponer, siempre mandar, y esto no debería funcionar así. La democracia también es importante. Rudy Ramos nos dice: felicidades a esas dos bellas guerreras por su lucha incansable por los derechos de los trabajadores. Sin temor se han enfrentado a la tiranía. Roberto Gómez nos dice: es importante la participación de las lideresas en organizarse dentro de las federaciones y confederaciones. Ojalá, dice, que la CNTS, afiliada a ADS, se siga formando y construyendo el movimiento de mujeres en rebeldía para capacitar y también atender y saber, dice, cómo desatar algunos conflictos. Y saludos, dice, a las compañeras Sonia y Silvia, ejemplo de luchadoras sociales, nos escribe por acá Eric Zelaya, ¿verdad? Saludos para Eric también. Y por acá nos preguntan, dice, ¿cómo superar esa limitación de la mujer al rol del cuido en el hogar? Ahí va una de las preguntas. Vamos a hacer como una ronda de que los oyentes llamen y luego contestamos, ¿verdad? Vamos a escuchar en el teléfono que tenemos pendientes llamadas. Buenos días, adelante con su participación. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio Alfaro. Adelante, Wilfredo. Espero que ustedes hagan realidad lo que les voy a compartir, porque esta es la base para este momento histórico. El poder que ustedes tienen y deben de tener es constitucional. Convertirse en ciudadanas con derechos constitucionales y el poder que les da la Constitución de sacar a todo funcionario público corrupto que ustedes evidencien y comprueben públicamente e internacionalmente. Ya no esperen en las instituciones internacionales, pero apóyense en ellos. Pero la Constitución les da el verdadero y real poder, sacar a todo funcionario público corrupto. Por lo tanto, ustedes deben de comprender cómo utilizar y aplicar la ley constitucional. La ley constitucional la aplica el ciudadano. Ustedes, como ciudadanas y como sindicales, tienen el derecho de ocupar esa ley. ¿Y a quiénes se le aplica esa ley? Es a los funcionarios públicos, al presidente, a los ministros, al fiscal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ustedes tienen que manejar al dedillo la ley constitucional. No son los abogados los que deben de ocupar la ley constitucional, no son los diputados, no son los fiscales, es el ciudadano. Ustedes pueden muy bien demandar públicamente al fiscal, al ministro de Trabajo, a todos los ministros y sustituirlos, pero requiere valor, valentía y jugarse la vida. Pase muy buenos días. Muchas gracias, Wilfredo. Ahí está la primera ronda de participaciones tanto en Facebook como en WhatsApp y también algunas llamadas. ¿Tenemos más llamadas? Bueno, nos dicen que tenemos también a Rocío, ¿verdad? Ella es parte también de esta plataforma. Rocío Flores es de la plataforma de la clase trabajadora.
Más adelante vamos a entablar también con ella una pequeña conversación para que nos cuente un poco cómo ha sido su papel dentro del sindicato y también ser miembro de un sindicato y a la vez llevar otras tareas como mujeres. Silvia, no sé si quiere responder o reaccionar un poco a lo que han dicho algunos amigos a través de las distintas plataformas. Sí, en verdad para nosotros es un trabajo bastante arduo, bastante difícil. Sin embargo, como lo decía, lo hacemos con gusto porque sabemos que es un trabajo que viene a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Las formas en las que nosotros hagamos nuestra lucha, pues dependen no únicamente de una decisión personal, sino que son decisiones colectivas. Y en verdad para nosotros es bastante difícil en este momento porque nos sentimos que como que las instancias a las que nosotros podemos acudir no están resolviendo apegadas a derecho, sino que se dan resoluciones de carácter político. Sin embargo, nosotros continuamos tratando de hacer funcionar el sistema, seguimos haciendo nuestro trabajo como el compromiso que adquirimos desde el momento en que aceptamos los cargos en los que se nos ha nombrado y se nos ha nombrado democráticamente, ¿verdad? Porque han sido los mismos compañeros trabajadores quienes nos han electo para ocupar los cargos que tenemos y estamos comprometidos realmente para realizar toda labor que venga a abonar el trabajo pues en favor de la defensa de los intereses de la clase trabajadora salvadoreña. Tenemos audio de WhatsApp, vamos a escucharle y luego reaccionará Sonia. Buenos días, adelante con su participación. Muy buenos días a YSUCA. Saludo ahí a las compañeras sindicalistas. Pues decir de que pienso de que ya hace mucho rato, como dicen las compañeras, pues en el caso de una mujer que toma una opción de ser sindicalista, pues hay muchas razones y quizás causas, diría yo, de que los liderazgos deben de tomar muy en cuenta a la mujer, en la presencia de la mujer en la junta directiva de los sindicatos. Pero primeramente hay que reivindicar a la mujer. Ahí está un poco la participación, Sonia, y junto con ello no olvidar también cómo superar esa limitación de la mujer al rol del cuidado del hogar. Bueno, quiero referirme a 3 puntos, un poco retomando lo que decía Silvia. También es importante reconocer que en las instituciones públicas, que es nuestra mayor experiencia, aunque en nuestras organizaciones tenemos sindicatos de empresas privadas, los titulares, las titulares no todos tienen como esa, nosotras le llamamos una gestión antisindical, aunque sí es un grupo bastante importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en mi cargo dentro de la UNT soy secretaria de conflictos y entonces me toca un poco analizar con los compañeros y compañeras qué es lo que están viviendo. Y hay unas patronales que son más represivas que otras, ¿verdad? Entonces, quizá un llamado también al presidente de la República para que revise el comportamiento de estos titulares que tiene que ver con la obstaculización y la represión a este derecho tan importante. Por eso decía Silvia que se nos hace muchas veces difícil, ¿verdad? Pero, sin embargo, como ya se señaló, hemos acudido a las instancias y si no funciona hay que dar el paso hacia lo internacional.
qué bueno que las personas ojalá pensaran así como acaba de hablar, ¿verdad? El señor que opinó, y que las mujeres también no debemos de esperar que se nos reconozca ese papel. Nosotras tenemos que reconocerlo, y esa es la labor, digamos, que Silvia y yo estamos intentando hacer dentro de las organizaciones que pertenecemos, ¿verdad? Ayudar a las compañeras a darnos cuenta. Roberto hablaba que estamos en un esfuerzo de construir, ya se inició, de construir lo que le hemos denominado el Consejo de Mujeres, ¿verdad?, en rebeldía, porque para poder defender derechos públicos hay que ser rebelde en el buen sentido de la palabra, pues, en defensa de los derechos. Entonces es importante, voy a la otra pregunta o el otro comentario, ¿verdad?, construir dentro de las organizaciones, pero también es obligación del Estado, construir toda una política que ya está en ese proceso, ¿verdad? Ojalá que dé los resultados esperados. La participación corresponsable de mujeres y hombres en el cuidado familiar. Yo cuando estoy con los grupos, les digo, levántenme la mano, ¿quién de ustedes? Le hago la pregunta a los hombres, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le diría a su pareja, no te preocupes, ándate a tu reunión, yo me encargo de la cena, yo me quedo cuidando a los hipotes, a las hipotas, ¿verdad? Tranquila tú, ¿verdad? Eso lo hace una minoría, si es posible, contados con los dedos de la mano, ¿verdad? Como se dice, porque va, sí anda a tu reunión, pero deja hecho la cena, sí anda a tu capacitación, pero me deja hecho el desayuno, por ejemplo. Entonces es frecuente saber que cuando vamos a jornadas, vamos a capacitaciones o espacios, la mujer tuvo que haberse levantado 2 horas, 1 hora y media antes para poder dejar hechas las cosas en su casa, ¿verdad? Entonces, un punto importante es que exista una política desde el Estado para que nos obligue a toda la ciudadanía a ser corresponsables en la educación, en la formación, en el cuidado familiar. Porque de no ser así, se van a pasar décadas y décadas y las mujeres vamos a continuar con esa gran piedra cargando, ¿verdad? Que significa, nosotros le llamamos la carga en el sentido porque ya está medido, pues. Cualquier persona puede meterse a internet y buscar, ¿verdad?, las encuestas y cómo la participación de los hombres en el cuidado, las tareas del hogar es tan mínima frente a las horas que una mujer le dedica a esa tarea. Entonces, eso significa para nosotras también un obstáculo importante para la participación de las mujeres. Y lo otro que quería señalar también es porque las mujeres que andamos en un mundo de hombres, ¿verdad?, somos objeto de críticas, somos objeto de señalamientos, somos objeto de, a veces hasta de difamaciones, porque no se ve bien desde los roles tradicionales, ¿verdad?, que una mujer llegue, póngase a las 10 de la noche, que la vaya a dejar un compañero en un carro. Yo ya he vivido esos cuestionamientos en mi ámbito familiar y personal. El vecindario, cómo nos mira, ¿verdad? Que un día me va a dejar un compañero un carro rojo, porque yo no tengo carro, ¿verdad? Otro día un carro negro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se piensa que anda haciendo una mujer? Entonces, hay que tener mucha formación y carácter, se puede decir también, y mucha conciencia para poder vencer esos obstáculos, porque sos señalada también. Y eso pasa desde las organizaciones comunitarias, en las ADESCOS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la mujer no quiere verse señalada, entonces se necesita también un contexto social, un cambio en la dinámica social que facilite la incorporación y la integración, no solo las organizaciones internamente, sino la sociedad debe cambiar ese modo de pensar, ¿verdad? Y el gobierno, como administrador del Estado, tiene que crear, aprobar y hacer efectiva esa política que ya está en proceso, ¿verdad?, para que mujeres y hombres seamos corresponsables. Y cuando hablo de mujeres y hombres no hablo solo de la pareja, puede ser un hermano, ¿verdad? Puede ser el padre de una mujer, puede ser un sobrino, qué sé yo. Es decir, no solo la mujer es la responsable de cuidar y crear, ¿verdad?, los seres humanos, sino que somos todos y todas. Entonces, mientras eso no se haga, vamos a seguir siendo con una participación minoritaria, aun cuando somos la mayoría las mujeres.
Okay. Tenemos a través del teléfono a Rocío Flores, ella es de la plataforma de la clase trabajadora. Vamos también a escucharle y a preguntarle, Rocío, ¿qué significa ser mujer, pero además también ser mujer trabajadora y sindicalista en un ámbito de hombres como se ha estado hablando acá en este programa y por supuesto en una sociedad como la salvadoreña? Buenos días y bienvenida a la entrevista. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Buenos días a las compañeras Sonia, a la compañera Silvia. Gracias por el espacio a YSUCA en el programa La Entrevista. Para comenzar, dentro de la sociedad salvadoreña hay muchos aspectos violentos. Estructuralmente vivimos en una sociedad capitalista que comienza la violencia para las mujeres, especialmente desde que nacemos. La doble opresión que sufrimos, no solo por la explotación laboral que diariamente y continuamente tenemos, sino también por la opresión que nos da el hecho de que el machismo, el patriarcado que vivimos como sociedad. Hay muchos aspectos en los que las organizaciones sindicales, las organizaciones de mujeres, las organizaciones estudiantiles corren bastante con esta misma línea del machismo, con esta misma línea del patriarcado, donde los espacios de las mujeres son limitadas o las oportunidades también son limitadas. Sin embargo, tenemos que tener claro de que la opresión y la explotación no es exclusiva de los hombres hacia las mujeres, sino del sistema en el que estamos inmersas. La violencia comienza desde la explotación laboral, desde el hecho de que un trabajador, una trabajadora se tenga que levantar a las 4 o 3 de la madrugada para poder soportar el nefasto tráfico y el pésimo servicio público de transporte que existe en el país. Llega a su trabajo, 8 horas de explotación laboral, donde una pequeña minoría de personas y de familias en El Salvador se acumulan esas riquezas y se siguen enriqueciendo. Actualmente con este gobierno de Nayib Bukele no se ha dejado y no se ha roto con ese tipo de patrón. Es importante de que la lucha de la mujer se unifique junto al trabajador, porque no podemos desligar la lucha de clases. La lucha de clases va totalmente ligada a la lucha de la mujer trabajadora. Somos mayoría en la población mundial. Para la crisis capitalista que estamos viviendo, la mujer trabajadora es la que más sufre ese golpe porque son las primeras en ser despedidas, son las mujeres en ser reserva de ejército laboral que se mandan a las casas sin un salario. Nosotros le llamamos la doble jornada laboral para la mujer, porque no solamente labora en una empresa, en una fábrica 10 horas, 8 horas, sino que también labora en su hogar sin salario. Para nosotros es importante que actualmente se tenga una política donde la mujer tenga acceso a lavanderías públicas, a guarderías públicas, que tenga acceso a comedores públicos para que se rompa con esa doble jornada laboral. Es importante también recalcar que actualmente se tiene un índice de feminicidios bastante alto y que se invisibiliza por parte de las instituciones, porque ni siquiera se tipifica como feminicidios, aunque sean así. Ese ya es un tipo de violencia hacia nosotras dentro de esta sociedad, dentro de esta administración, y que no ha sido la única que lo ha hecho, sino que ha venido a lo largo de la historia en El Salvador. Además de eso, las desapariciones, el 30% de las desapariciones son mujeres. Las migraciones forzadas, muchas veces, en la mayoría, son mujeres madres solteras que no tienen el acceso a un empleo digno y a un salario justo dentro de la sociedad salvadoreña. La canasta básica es uno de los problemas más importantes que afecta a la mujer trabajadora, porque muchas veces es la única que solventa los gastos de las familias. El trabajo informal, que está en aumento y que tenemos un claro ejemplo de lo que está pasando en el centro histórico, que el reordenamiento, que muchas veces se dice que es voluntario, sabemos que no es así, que la realidad es otra, y que la mayoría de personas que son afectadas por este tipo de políticas son mujeres trabajadoras, son vendedoras informales, con hijos, solteras. Entonces, este tipo de violencia estructural no se va a acabar tampoco con políticas o con reformas asistenciales.
Es un problema que tiene que ver con un sistema que por años nos ha venido explotando y oprimiendo desde que somos niñas. El derecho a decidir es otro de los problemas y de opresiones más grandes en El Salvador. Una mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y si lo hace está condenada a 50 años de cárcel, una de las políticas conservadoras más grandes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podemos decir que se ha avanzado en derechos de las mujeres si ni siquiera se tiene el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo? Un sistema de salud público pésimo, que te da una cita cada 6-7 meses, aunque sea de emergencias. Un sistema público de educación donde hay una deserción escolar increíble, porque trabajo dentro de centros escolares, especialmente en los sectores rurales, donde cada año la deserción escolar es mayor. Mientras se le financia a los entes represivos como la Fuerza Armada y como la Policía Nacional Civil, el sistema educativo está siendo recortado en el presupuesto. La Universidad de El Salvador, las escuelas rurales, no hay una política, no hay programas de reinserción escolar para los jóvenes y los estudiantes. Y ya no podemos hablar del tipo de régimen en el que estamos viviendo. Un régimen donde no se puede tener derecho a un abogado, donde tenemos actualmente hasta miedo a hablar. Muchos sindicatos están sometidos al actual gobierno por dinero o por miedo o por diferentes razones, pero el movimiento sindical actualmente, aparte de estar atomizado, es un movimiento sindical lastimosamente que no afronta totalmente al gobierno por diversas razones. Y esa es una de las debilidades que actualmente tenemos como organizaciones salvadoreñas. Perfecto, muchas gracias, Rocío. En este sentido y en este escenario de todo lo que hemos estado hablando esta mañana, ¿creen ustedes que es necesario crear un nuevo modelo sindical? De ser así, ¿qué características debería tener, Silvia? Bueno, sí, realmente el movimiento sindical debe de ser dinámico, deben de seguir existiendo cambios, son necesarios siempre. Y quizás sobre todo lo que necesitamos es enfatizar más en la formación, porque muchas veces existe la oportunidad de participación de mujeres en los espacios, pero la mujer lo que dice es: no me siento capaz para desempeñar este cargo dentro de esta estructura. Entonces sí, realmente se necesita sobre todo eso. Pero bueno, nosotros hemos vivido una situación acá con nuestra compañera Sonia. Ella es una mujer muy emprendedora, ¿verdad? Todas la admiramos por ser una luchadora, pues ejemplo para todas las mujeres y los hombres de este país. Y ella ha tratado muchas veces de impulsar este trabajo al interior de nuestras estructuras. Sin embargo, no existe la respuesta que se espera, pero volvemos a la misma situación en que culturalmente, pues la mayoría de mujeres se les ha hecho pensar que su prioridad tiene que ser el hogar, tiene que ser el trabajo y no darle la debida importancia a sus reivindicaciones como mujer. Entonces, sí realmente se necesitaría desde la educación parvularia comenzar a hacer esos cambios para que la mujer tenga ya otra visión, en donde esté más abierta a participar dentro de estructuras que le permitan trabajar para lograr mejores condiciones para la mujer. Porque hasta ahora, si bien es cierto que han habido muchas organizaciones que se han esforzado para mejorar las condiciones de la mujer en nuestro país, eso no ha sido suficiente. Y además se necesita una mayor participación de las mujeres en los diferentes espacios,
pero esto tendría que pasar por todo ese proceso para que realmente se despierte esa conciencia en las mujeres. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la primera vez que yo fui electa para participar en la junta directiva de mi sindicato, mi madre me dijo que ella no me iba a cuidar mis hijos para que yo fuera al sindicato. Y yo, bueno, ¿y cómo hago? Yo ya me comprometí. Entonces yo lo que hacía era, me llevaba a mis hijos a las reuniones del sindicato. Pero que todo esto, si realmente existieran otras formas para apoyar a las mujeres para que puedan participar y sin descuidar su hogar, es realmente ese cambio de actitud. Aquí también yo quiero mencionar a otra persona, el caso de nuestro compañero Eric. Él es un padre ejemplar, nosotros lo hemos visto muchas veces dedicándose al cuidado de sus hijos para que su esposa pueda participar en actividades fuera del hogar. Entonces eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Motivar eso dentro del grupo familiar, pero que esta pues reconocemos es una labor bastante grande y no únicamente tiene que ser un esfuerzo personal, sino que debería de haber un esfuerzo institucional para poder lograr estos cambios. Sonia, también para ir cerrando ya el programa, ¿por qué es importante el papel de las mujeres dentro de los sindicatos? Porque la sociedad salvadoreña está conformada por mujeres y hombres. Las mujeres somos mayoría y el análisis y el trabajo debe llevar nuestras necesidades, nuestros intereses y nuestro pensamiento. Por eso nuestras organizaciones el día 8 tenemos 2 actividades grandes a la cual invitamos a toda la población que desea asistir y ojalá que las mujeres que nos escuchan puedan apartar tiempo para hacerlo. En la mañana nuestra confederación va a tener un foro de mujeres con 3 temas importantes: la historia del 8 de marzo, la seguridad social, derechos de las mujeres y la representación de las mujeres en la defensa de derechos. Y por la tarde nuestra federación, la UNT, tiene un conversatorio denominado Las luchas de las mujeres de la clase trabajadora en la coyuntura actual. Por la mañana, compañeras ciudadanas, amigas, ustedes pueden acudir, ¿verdad?, al Ministerio de Gobernación a escucharnos en la actividad de la CNTS, y por la tarde también, si no lo pueden hacer por la mañana, ustedes pueden acudir acá a la UCA, al auditorio, ¿verdad?, para poder participar en ese conversatorio donde vamos a ver 3 personas con la conducción como moderadora de Julia Evelyn Martínez. Esos esfuerzos son para hacer lo que estaba señalando Silvia, la labor y la toma de conciencia de las organizaciones, pero principalmente de nosotras las mujeres. Y precisamente quisimos traer a mujeres este día para conmemorar, ¿verdad?, ese Día Internacional de la Mujer y hablar también de la mujer en sus distintos roles. Aquí hemos tenido hoy a mujeres que son madres, a mujeres que son luchadoras, trabajadoras, emprendedoras, y ni uno ni otro rol, ¿verdad?, le quita ni le da más, sino que siempre hay dificultades, pero se van venciendo, como hemos escuchado. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Sonia, y también a Rocío vía telefónica por habernos acompañado esta mañana en este programa de la entrevista. Gracias por este espacio. Sí, gracias a ustedes por este espacio y bueno, esperamos que las compañeras asistan el día 8 de marzo a las actividades programadas, ya que es una fecha tan especial para las mujeres en donde se conmemoran todas estas luchas que las mujeres han realizado para poder conquistar sus derechos. Amigos y amigas, les esperamos mañana en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio